Hola a todos. El día de hoy vamos a repasar sobre los tipos de introducción y conclusión. A veces la parte más difícil de hacer un escrito es saber precisamente cómo empezar a escribir y luego cómo terminar de escribir. Esto no siempre se hace igual. Yo sé que a veces cuando leen textos, pues todos parecen empezar con las mismas frases y terminar con las mismas frases, pero no hay una sola forma de introducir y concluir. Existen muchísimas formas. Claro, habrá unas que son más apropiadas para algunos contextos y algunos tipos de textos. Pues aquí vamos a ver cada uno. Esto con el propósito de darles ideas para sus próximos trabajos y que se inspiren, que sepan que hay muchísimas formas de escribir. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, primero unas consideraciones iniciales. Todo texto, absolutamente todo texto, tiene una introducción y una conclusión. No importa si es un texto largo o es un texto corto, todos en teoría deben tener un inicio y un final, entonces por lo tanto pues deben tener introducción y conclusión, muy independientemente de si tiene un título como introducción y conclusión. Pues bien, precisamente como se parte del supuesto de que todo texto tiene introducción y conclusión, pues no es necesario poner subtítulo de introducción en negritas y luego cuando llegues, pues subtítulo de conclusión en negritas. Esto no es necesario porque de forma orgánica cada texto debería tener esas dos partes. Sin embargo, se recomienda poner ese tipo de subtítulos en textos más largos, en textos que son más formales, más académicos y sobre todo que son textos mayores de 6 páginas. Puse 6 páginas eh, por ser así recomendable, pero en realidad se usan en textos de 8 páginas, 10 páginas o mayores. En algunos textos que ya son muy largos, pues la introducción y la conclusión son otro capítulo o se recomienda ponerlos en una hoja por separado. Ahora, ¿qué tan largo debe ser una introducción y una conclusión? Pues va a depender. La extensión de la introducción y la conclusión debe ser proporcional al texto que se está escribiendo. Un cálculo así bueno y recomendable es, por ejemplo, calcula que debes hacer un párrafo de introducción y un párrafo de conclusión por cada 2 páginas. Claro que si es un texto de una página, pues también un párrafo, ¿no? Pero entonces si lo piensas como un párrafo por cada 4 páginas, está muy bien pensar que entonces necesitas 2 párrafos de introducción y conclusión por un texto de 4 páginas. 3 párrafos por un texto de 6 y así. Entonces, de forma que si tienes un texto de 150 páginas, vas a terminar haciendo una introducción de unas 15 páginas, por ejemplo. Entonces, eso es un muy buen estimado, si te quieres un número más preciso sobre qué tan largo debe ser una introducción y una conclusión. Pues bueno, empecemos con la introducción. Piensa en la introducción. Si tu texto fuera una conversación con cualquier persona desconocida, entonces la introducción sería como saludar. En este saludo, pues no necesariamente te presentas tú, ¿ves? En los textos pues no te presentas tú, pero presentas de qué vas a hablar o de alguna forma explicas qué vas a decir y por qué lo vas a hacer. Entonces, en la introducción presentas tus intenciones o abordas información como contexto para que tu interlocutor entienda de qué vas a hablar. Es como una especie de romper el hielo para que la persona se prepare sobre lo que vas a empezar a decir, por así decirlo. Hay otros tipos de textos en que no es tan necesario que presentes tus intenciones o abordes el contexto, sino que lo más importante es atrapar todo el interés de tu interlocutor
para motivarlo a que continúe leyendo. La función de la introducción en este sentido va a depender del tipo de texto. Entonces vamos a revisar los tipos de introducción. Tenemos introducción que le llamo tipo spoiler, pero que se usa en los textos académicos y científicos. Introducción contextualizante o en unos lados la llaman tradicional. Una introducción sobre objetivos, motivaciones o justificaciones. La introducción anecdótica. La introducción de preguntas retóricas y la introducción con cita. Vamos a revisar cada una de ellas. Primero, la introducción spoiler. Le llamo spoiler porque en ella pues dices absolutamente todo lo que va a pasar en el texto y no dejas absolutamente ninguna sorpresa. Este tipo de introducción se utiliza en los artículos académicos y científicos sobre todo. Y se hace de forma que en esa introducción explicas todo lo que va a pasar. A lo largo de este ensayo vamos a discutir esta teoría, vamos a hacer este experimento, vamos a obtener estos hallazgos y vamos a concluir esto. O sea, en esa introducción, en ese párrafo pones todo lo que va a pasar. Se redacta así porque se tiene el entendido de que una persona que está revisando artículos académicos y científicos pues no tiene mucho tiempo ni interés de leer algo así como si fuera mero entretenimiento, sino que estos son lectores que buscan artículos para usarlos en algún otro trabajo que ellos están por hacer. Entonces, como el tiempo es muy preciado, pues se aprecia que en ese primer párrafo el lector pueda determinar si continúa leyendo el texto porque le sirve para su trabajo o no le sirve para su trabajo y no lo sigue leyendo. Hay otra estrategia ahí también implícita que es, en muchos casos, se hace la introducción de esta forma como para que sea suficiente con leer la introducción y ya no necesites leer el resto del texto. Esto sucede así porque pues existen muchos trabajos en el que el acceso al texto completo es limitado, entonces, pero siguen queriendo que cites su trabajo. Entonces, a veces lo único que se publica de forma libre es precisamente la introducción. Y la introducción a veces se usa también como abstract. Entonces, algunos académicos terminan citando el abstract como si fuera el artículo original, pero nunca tuvieron acceso al artículo original. Entonces, pues bueno, ahí es donde ese tipo de introducción resulta favorable para los científicos que quieren ser citados. Entonces, en este tipo de introducción se reporta absolutamente todo lo que se desarrollará a lo largo del texto. No te dejan absolutamente ninguna sorpresa en este tipo de introducción. Tradicionalmente se empiezan con el tipo de frase: en este ensayo se analizará, para este trabajo se realizó un estudio, bla, 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 bla. Entonces, ese tipo de introducción, y es, como les comento, la más tradicional en artículos de este estilo. Tenemos también otro tipo de introducción que se le llama tradicional, aunque yo la llamo introducción contextualizante. Es quizá el tipo de introducción más utilizada en cualquier tipo de textos y consiste además en esa introducción dar todo el contexto que el lector necesitará para entender de qué se va a hablar en el texto. Entonces, en ella se provee al lector de los conocimientos básicos o el contexto base que necesitará para que entienda el tema que se va a desarrollar. En este tipo de introducción se le explican, por ejemplo, definiciones muy básicas o se le presentan fechas o eventos que son relevantes para entender de qué se va a hablar o momentos claves, ¿no? Que el lector deberá entender para comprender lo que luego tú le vas a decir. Estas introducciones, cuando se esté presentando las definiciones y este tipo de información, no se trata de ser exhaustivo en la introducción y dar toda la información pesada en la introducción, sino nomás la información elemental
para seguir el desarrollo del discurso. No debe ser exhaustiva la contextualización, pero sí suficiente para que se te entienda después. Otro tipo de introducción es la de objetivos. En ella se comienza explicando cuáles son los objetivos del texto o los objetivos que el autor tenía al desarrollar ese texto. Entonces se comienza por plantear ya sea los objetivos del texto o la investigación, las motivaciones que llevaron al autor a desarrollar o investigar el tema, así como decir, yo empecé a escribir esto porque me interesé en el tema de esta forma, shalala. O las justificaciones sobre por qué se trata de un tema al que hay que prestarle atención. O sea, como justificar por qué hablar de ello es importante. En el caso del punto 2 y 3, pues se presta para que el autor manifieste su subjetividad o su postura personal sobre el tema desde la entrada del texto. Y esto es muy válido. Es válido en todos los tipos de texto, incluso los científicos. Poner explícitamente la postura del autor es un acto de humildad y transparencia. Entonces, en este tipo de introducción se presta más para ello. Tenemos también la introducción anecdótica. Como su nombre lo dice, pues en ella se comienza con una anécdota, una fábula o una metáfora, por así decirlo. Comúnmente se comienza con una anécdota. La anécdota, por supuesto, debe estar relacionada con el tema que vas a desarrollar. No puede ser nomás así un chiste o algo para romper el hielo así nomás, sino que tiene que servir para dar comienzo al tema. La anécdota también puede ser de corte personal, algo que te haya sucedido a ti, alguna vivencia, puede ser un pretexto bueno para empezar un texto. Es un tipo de introducción que se estila más en el género literario, porque los géneros literarios suelen ser más narrativos, aunque bueno, en realidad sí se utiliza en todo tipo de textos. También tenemos la introducción de preguntas retóricas. En esta, como su nombre lo dice, pues comienzas haciendo preguntas. Preguntas que al hacerlas al comienzo del texto, se está insinuando la promesa de que a lo largo del texto se van a dar solución a estas interrogantes. Ahora, no se trata de hacer preguntas así nomás por hacerlas, sino que deben ser preguntas de problemas complejos, o sea, deben ser preguntas que verdaderamente estimulen la curiosidad del lector y que planteen problemas complejos y novedosos que haga que valga la pena seguir leyendo. No se trata de hacer preguntas así nomás por lanzarlas al aire, preguntas básicas para luego contestarlas. No se trata de eso. Este tipo de introducción se utiliza más en textos argumentativos o persuasivos. Por último, tenemos la introducción con cita. La verdad, este es el tipo de introducción que menos me gusta, pero pues existe y gente la usa. Se comienza citando a alguna persona de relevancia para el tema que se está por desarrollar. Si estás haciendo un texto de lingüística, pues podrías comenzar citando a un lingüista especialmente importante en ese tema que tú estás desarrollando. Hay quienes empiezan, por ejemplo, citando a filósofos, a celebridades, etc. Esto será bueno hacerlo siempre y cuando sea una cita muy importante para el tema que se va a desarrollar o vayas a hacer una crítica directa sobre esa cita. Si no es así, la verdad no es muy recomendable hacer este tipo de introducción. Lo menos deseable en un texto es tener citas sueltas, o sea, citas incrustadas en una parte del texto y luego no retomarlas, ni discutirlas, ni reflexionarlas. No es para nada recomendable. Bueno, ahora pasaré a los tipos de conclusión. La conclusión para mí es la parte más difícil de hacer de un texto, la verdad.
siempre siento que ya dije todo lo que tenía que decir y lo que más quiero es ya dejar de escribir e irme, ¿no? Pero no, pero eso me pasa en la vida real, me quiero ir y no decirle adiós a nadie, pero bueno. Esto es igual, a la hora de escribir, la conclusión es tanto como la despedida. Tienes que dar un cierre, dejar entendido al lector de que todo lo que tenías por decir ya está dicho, y no solo eso, sino que valió la pena que lo dijeras. O sea, de alguna forma, haciendo énfasis sobre tu contribución personal sobre ese tema. Si pensaras en tu texto como una conversación cualquiera que estás por desarrollar con un completo desconocido, la conclusión entonces sería como tu despedida. En ella cierras todos los temas que abriste durante el texto, de manera que ilustras tus aportaciones sobre estos temas a raíz del texto que desarrollaste. La conclusión se debe empezar de forma que se sienta natural en el texto. O sea, como una consecuencia lógica de todo lo que abordaste a lo largo del texto, se debe sentir que ya llegabas al final. Lo peor que puedes hacer en estos casos es cerrar de tajo, ¿no? Abrir temas nuevos y sin haberlos cerrado ya querer poner en conclusión tal. No, tienes que ir cerrando los temas que abriste. No se puede nomás así acabar. Entonces, algunos tipos de conclusión que rescato aquí son conclusión resumen o de recapitulación, que es la más famosa en textos académicos. Conclusión de énfasis sobre la idea principal, que es la más famosa en general, sobre todo en textos de opinión. Conclusión cíclica, esta no es para nada la más frecuente, pero considero la más impactante y bella estéticamente hablando. La conclusión anecdótica, la conclusión de preguntas retóricas y la conclusión con cita. Vamos a ver cada una. La conclusión resumen. Este tipo de texto, a ver, es que ya no se animó. Vamos a ver esto. Tenemos primero la conclusión resumen. Esta es la más frecuente en textos largos que son de estilo académico y científico y sirve como para recordarle al lector todo lo que se planteó a lo largo del ensayo. Se le recuerda porque pues como eran textos largos a veces de repente es difícil acordarse de todo y más si se habló de diferentes temas. Entonces en este tipo de conclusión se hace una recapitulación de lo que se trató todo el texto. Es conveniente usarla en textos largos mayores de 6 cuartillas y sirve para recordarle al lector todo lo que se planteó en el texto. Es básicamente un recap, un resumen de qué se trató todo. Es el tipo de conclusión más aburrida, pero es práctica para lectores de textos académicos. Tenemos también la conclusión de énfasis sobre la idea principal. Este tipo de conclusión es la más tradicional y consiste en decir explícitamente la idea principal del autor o lo que se quería lograr con el texto. Entonces es un tipo de conclusión donde se menciona explícitamente el mensaje de principal o se hace énfasis sobre la idea principal. ¿Por qué? Porque muy probablemente ya se estuvo mencionando la idea principal a lo largo del texto, pero al final se hace un énfasis así como, pues si no quedó claro, ahora se los vuelvo a decir, lo que yo quería lograr era esto. Es conveniente hacer este tipo de conclusión en textos más breves. Y mucho cuidado, no se trata de repetir lo que ya se dijo en el ensayo, sino de plantearlo con otras palabras que sean lo más sencilla posible, pero también contundente, así de, pues antes de irme les dejo esto que era lo que yo quería lograr. Tenemos también la conclusión cíclica. Como su nombre lo dice, consiste en concluir un ciclo, en terminar un ciclo. Para ello, se escribe una conclusión de forma muy similar o casi idéntica a cómo se inició el texto. Este tipo de conclusión es más frecuente en géneros literarios porque es muy artística, por así decirlo, da un efecto retórico muy bello.
consiste en concluir un texto de forma similar a como se empezó. Por ejemplo, si comenzaste hablando de un poema o comenzaste hablando de una anécdota y luego pues desarrollas el texto, una conclusión cíclica sería terminar con alusión a ese poema o esa anécdota con el que empezaste. Pero de alguna forma, no repitiéndolo, ¿no? Sino modificando algo a luz de lo que se desarrolló. O sea, como dando a entender que esos supuestos que se tenían en un principio siguen estando, pero ya no de forma igual, gracias a lo que tú desarrollaste. La repetición de algo que se dijo en el comienzo del texto da una sensación de cierre de un ciclo y de término de alguna forma. La conclusión anecdótica, muy similar a la introducción anecdótica, es aquella que se hace a través de una anécdota. Puede ser también a partir de una vivencia personal. Ahora, no se vale empezar con una anécdota y terminar con la misma. Al menos que le des un vuelco o un spin al final, pues sí. Pero no es recomendable, no es recomendable empezar con una anécdota al principio y terminar con otra al final, pues si no es este compendio de chistes o historias. Se concluye con una anécdota que sea representativa del tema que se desarrolló en el texto. Ay, esa fue toda la diapositiva, es que es sencilla. Pero son anécdotas, ¿no? Ya. Se tiene también la conclusión de preguntas retóricas, que es similar a la introducción de preguntas retóricas, pero con una importante diferencia. Y es que estas preguntas retóricas son preguntas abiertas que emergen a partir de tu desarrollo del tema y que ya no podrás contestarlas porque no es el alcance del texto. Cuando tú resuelves algunas preguntas o resuelves algunos problemas, la resolución de esos problemas abre otros nuevos. Entonces, el concluir con estas preguntas es un acto de humildad, de reconocerlo. Y así como que, bueno, pues yo no puedo contestar todo, yo lo que contesté lleva a otras interrogantes que las planteo aquí, pero pues yo ya no las puedo contestar por ahorita, quizá a futuro. Las preguntas muestran humildad de parte del autor en el sentido de reconocer que deja interrogantes abiertas y al mismo tiempo sirven de invitación al lector para que por su parte siga reflexionando sobre sus temas o incluso investigando sobre ellos. La conclusión con cita, que tampoco la recomiendo, pero existe. No la recomiendo porque imagínense, ustedes desarrollaron todo el texto, son responsables de su argumentación, sus ideas y eso, y le dejan la última palabra a un desconocido, o le dejan la última palabra a alguien que no son ustedes, como que, no sé, es muy anticlimático. ¿No lo creen? Consiste en cerrar el texto con una cita emblemática sobre el tema. Y pues ya les decía yo, lo peor que puedes hacer es poner una cita y luego no explicarla. Y conclusión con cita es exactamente eso, es dejar una cita y dejar de hablar. Pues como que no se vale, pero pues hay gente que lo hace. Entonces es un tipo de conclusión que yo considero poco recomendable. Independientemente del tipo de conclusión o introducción que tú vayas a hacer, hay cosas que debes evitar a toda costa porque son de muy mal gusto y no contribuyen gran cosa al texto. Evita clichés y lugares comunes. O sea, cosas que todo mundo sabe, que todo mundo reconoce, que todo mundo hace, no lo hagas. Si todo mundo lo hace, no vale la pena que desperdicies tu tiempo haciéndolo tú también. Otra cosa que es un cliché es empezar un texto con definiciones de la RAE o empezarlas con definiciones de la RAE nomás porque sí. Valdría empezar con definición de la RAE si es una definición que quieres criticar y desmenuzar punto a punto. Si no, la verdad, no vale la pena empezar así. Todo el mundo empieza así y es un comienzo muy tipo de estudiantes de preparatoria. No vale la pena. Evita el choro, evita llenar de palabras por llenar o cantinflear, irte de un tema a otro sin ton ni son.
Evita también forzar la introducción. Muchas veces no sabemos cómo empezar y nos quedamos frente a la página en blanco sin saber qué hacer. Tú fluye, o sea, si empiezas a escribir por otra parte del texto o más por el desarrollo, tú comienzas así. Considera que la introducción siempre la podrías hacer hasta el final, ya que, por ejemplo, ya que sepas bien de qué hablaste y qué concluiste, puedes usar esa información para luego hacer la introducción de una forma más informada. Entonces, no te preocupes, si la introducción no fluye, empieza por otra parte del texto y luego vuelves a la introducción. También evita concluir de tajo, de que ya alcancé las cuartillas, pues ya lo cierro aquí. No es lo más recomendable. Se recomienda que seas natural a la hora de empezar a concluir, que el texto se sienta como sobre su curso natural y no forzado la conclusión. Sé que esto es difícil porque están acostumbrados a llenar un número de páginas, pero deben evitar concluir de un sopetón. También es recomendable evitar pasar de la introducción al desarrollo o del desarrollo a la conclusión de forma muy abrupta, con frases así como que, en conclusión esto, o bueno, ya terminamos la introducción, ahora tenemos que hablar de esto. No, eviten ese tipo de frases, no valen la pena, porque se supone que el texto debe fluir y que naturalmente va a tener introducción y conclusión, no que la tienes que marcar así como, oigan, aquí estoy introduciendo, ¿eh? Y oigan, aquí estoy terminando. No necesariamente debe ser así, debe fluir el texto de forma natural. Para ello, procura usar los conectores de discurso a tu favor. Usar conectores de discurso pueden hacer que tu texto se escuche de manera natural y le darás como cierta cadencia, ¿no? En lugar de sonar forzado. Entonces recuerda que los conectores de discurso existen. Revísalos, hay unos que sirven más para introducir, otros que sirven más para dar tu opinión, otros que sirven más para concluir. No tanto que te los memorices, pero que los tengas en cuenta para usarlos de forma eficiente. Y bueno, pues eso ha sido todo por mi parte el día de hoy. Espero que les haya servido. Si tienen cualquier pregunta, algo que no les haya quedado claro, o si a ustedes se les ocurre un nuevo tipo de introducción y conclusión y nos lo quieren compartir, por favor escríbanlo en los comentarios de esta actividad para nosotros o debatirlos o yo contestárselos. Hasta luego, que tengan un buen día.